Tercera charla, que es melanoma metastásico, nuevas combinaciones, que nos impartirá la doctora Ana Arance del Hospital Clínic de Barcelona. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias al doctor Rivera y Almudena y al resto del comité científico por haberme invitado a esta reunión. Vamos a comentar un poco cuáles son los avances que hemos tenido en el melanoma metastásico. En estas curvas, unas curvas de supervivencia de los ensayos clínicos que se han desarrollado en melanoma en los últimos años, y lo que podemos ver es que en la curva en azul oscuro es la supervivencia que conseguíamos con DT&C, con supervivencias o la supervivencia media de los pacientes metastásicos, que estaba por debajo de un año, y cómo hemos ido avanzando. Podemos ver la curva en marrón, que corresponde a ipilimumab. En monoterapia fue un gran avance porque fue el primer estudio randomizado y el primer fármaco que demostró un beneficio en supervivencia, pequeño, pero fue el primero que lo hacía. La siguiente curva, que es la verde, corresponde al bemurafenib, los inhibidores de BRAF en monoterapia, pero realmente los mejores datos son los que hemos obtenido con los anti-PD1 en monoterapia, ipilimumab y anti-PD1 en combinación, y con las terapias dianas en combinación de inhibidores de BRAF y MEK, donde estamos teniendo supervivencias al año en con pacientes vivos al año, más del 70% de estos pacientes. Y aquí vemos en la parte derecha, como ya se ha comentado, cómo evolucionan estas supervivencias. Son todavía datos tempranos. Los colores en marrón corresponden a la inmunoterapia, monoterapia o combinación, y el verde oscuro a los tratamientos de terapias dirigidas, que parece que tienen una tendencia a la caída, pero tenemos que tener en cuenta que estas curvas se han construido con datos de ensayos clínicos, con diferentes características de los pacientes, y que nos falta seguimiento, pero no deja de ser un gran avance, un cambio de paradigma el que hemos tenido en el tratamiento del melanoma metastásico. Y se ha mejorado la supervivencia. Hemos dicho que uno de los grandes cambios fue las terapias con anti-PD1, y aquí vemos cómo las supervivencias a 5 años, tanto con nivolumab como con pembrolizumab, a los 5 años son muy similares, en torno al 34-35% de los pacientes vivos, y los datos son consistentes con los dos tipos de anticuerpos. Y si los ponemos en contexto, estas son unas curvas que he construido yo, son de PowerPoint, o sea que son aproximadas. Tenemos el beneficio en ese porcentaje, ese famoso 20% de pacientes que permanecen vivos a partir de los 3 años y que se mantienen con ipilimumab, y vemos cómo hemos conseguido un incremento en la supervivencia con los anti-PD1 en monoterapia. Pero todavía, como ya se ha dicho, nos queda todo aproximadamente 60% de pacientes que no se están beneficiando, y que tenemos que hacer algo para mejorar los datos que tenemos. Entonces, ¿dónde podemos ir? Ya se ha hablado sobre los biomarcadores, un mejor conocimiento de qué es lo que está pasando en el microambiente tumoral. Y lo que sabemos hasta ahora es, si nos fijamos en el panel de arriba y a la izquierda, que corresponde en melanoma a aproximadamente un 38% de los pacientes que se están beneficiando actualmente de la terapia anti-PD1 son aquellos que tienen el tumor infiltrado por linfocitos T, y además están reconociendo un antígeno, son capaces de inducir una respuesta citotóxica, y esto va a dar lugar a la expresión de PDL1 para atenuar esto. Es lo que se llama la resistencia adaptativa inmune, y es la que podemos desbloquear con los anticuerpos anti-PD1 en monoterapia. Pero esto corresponde a este porcentaje de pacientes en melanoma, que puede ser distinto para otros tipos tumorales. Y nos encontramos con otros tipos de microambientes que corresponden a los otros tipos que corresponden a los otros cuadros que vemos aquí en el dibujo, donde podemos ver que tenemos situaciones en las que no tenemos TILs ni tampoco tenemos expresión de PDL1, porque probablemente hay características del microambiente tumoral que no permiten la infiltración de las células T. También podemos tener situaciones en las que no tenemos expresión de PDL1, pero sí que tenemos linfocitos infiltrando el tumor, pero quizás tenemos otras células, las células T regulatorias o las células mieloides o otras moléculas checkpoint, que están bloqueando una respuesta inmune. O podemos tener situaciones en las que el propio tumor, por sus características moleculares intrínsecas, expresa PDL1, pero
no, de manera intrínseca, pero no como una respuesta a esta respuesta inmune inducida por los TILs. Entonces, en cada una de estas situaciones, pues tendremos que quizás utilizar otras estrategias para intentar llegar al cuadro que tenemos arriba y a la izquierda, conseguir que esos tumores sean infiltrados por linfocitos T, que se genere una respuesta inmune antitumoral que pueda ser bloqueada por PDL1 y que nosotros las desbloqueemos con los anticuerpos anti-PD1 y PDL1, en convertir estos tumores que se llaman fríos en tumores calientes o tumores inmunogénicos, que sería la situación ideal, que es la que tenemos arriba y a la izquierda. Y esta estrategia es la que se ha probado en melanoma inicialmente, pues con la combinación de los anticuerpos anti-CTLA4 y anti-PDL1 que actúan desbloqueando dos moléculas checkpoint en distintas fases de la respuesta inmune, en la fase de priming, en el ganglio principalmente, o en la fase efectora con anti-PD1. Y esto, a nivel clínico, se ha traducido en un ensayo clínico que todos conocéis, en el que se ha testado la combinación de ipilimumab más nivolumab y se ha comparado con ipilimumab en monoterapia o anti-PD1, en este caso nivolumab, que se ha comparado con ipilimumab. Y sin entrar en detalles, podemos ver pues que tanto el anti-PD1 como la combinación son mejores que la monoterapia con ipilimumab, que sería la curva de supervivencia en verde, y que numéricamente o de una manera descriptiva el tratamiento con ipi y con nivo es superior al tratamiento con nivolumab, pero con todas las consideraciones que tenemos que tener, que este estudio no fue diseñado con este objetivo y que solo es un análisis descriptivo y una diferencia numérica pequeña, como podéis ver en el análisis de supervivencia a los 3 años, 58% y 52% de pacientes vivos, pero que está ahí. Y si vamos de nuevo a cómo está evolucionando la supervivencia en los pacientes con melanoma metastásico, pues que vemos que quizás esta combinación ipi-nivo tiene en el estudio randomizado y con un seguimiento a 3 años, tenemos unas supervivencias que sugieren que son superiores, 58%, a lo que conseguimos con la monoterapia, pero también tenemos que ver cómo evolucionan estas curvas a lo largo del tiempo. Y hay mejores combinaciones que nos vengan en el futuro, porque no lo hemos comentado, pero conseguimos un mejor efecto terapéutico o una mayor eficacia con la combinación, sobre todo en términos de respuesta, pero también a un mayor precio, que es la toxicidad. Y una de las estrategias que se ha testado y que ya se ha comentado sería la inhibición del enzima AIDO, la indolamida 2,3-dioxigenasa, que se encarga de catalizar la conversión de triptófano, que es un aminoácido esencial para la supervivencia de los linfocitos T, a sus metabolitos, que son los diferentes metabolitos de la quinurrenina. Y que estos metabolitos tienen un efecto inmunosupresor o negativo sobre el microambiente tumoral, porque pueden tener, como está indicado en la parte baja de la diapositiva, facilitan pues la infiltración del tumor por células T regulatorias, la muerte de las células, respuestas de las células linfocitarias, de las células inmunológicas y unas respuestas inmunológicas no adecuadas. Entonces, pues se pensó que inhibiendo la actuación de este enzima en combinación con un anti-PD1, pues esto podría ser de beneficio para los pacientes, y se estudió en el contexto de un estudio fase 3 aleatorizado en primera línea de tratamiento, aunque permitiendo a los pacientes BRAF mutados, si era a criterio del investigador, que hubieran recibido tratamiento con inhibidores de BRAF. Y como ya se ha comentado, este estudio fue negativo, como veis, sin diferencias en supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión, con unas hazard ratios de 1. Esto pues ha sido pues, en todo este desarrollo que estamos teniendo de la inmunoterapia y de las distintas y también de las terapias dianas en melanoma, pues el primer estudio negativo, y pues ha creado pues bastante pues desazón y críticas, y porque había muchas expectativas, porque en teoría era un tratamiento pues que se toleraba pues bastante bien, pero aquí nos hemos quedado.
Hay más combinaciones en cartera, pues esta también se ha comentado en una de las sesiones previas, que sería pues, para intentar convertir estos tumores fríos o pocos infiltrados en estos tumores inmunogénicos, pues hacer estrategias como el uso de los virus oncolíticos para atraer linfocitos al tumor. TIVEC es un herpes virus modificado que tiene una preferencia por duplicarse dentro de las células tumorales comparado con las células naturales, con las células normales. Esto va a inducir una citolisis de esta célula tumoral, una liberación de antígenos que puede atraer a las células dendríticas y otras y favorecer una respuesta inmune, pero además expresa un factor de crecimiento, el GM-CSF, que también va a favorecer la infiltración por células dendríticas, la maduración de estas y la expresión de antígenos. La eficacia de esta combinación se ha testado en un estudio fase 1, que es el MasterKey, el 265, en primera línea de tratamiento, donde los pacientes se trataban en una fase, primero digamos de run-in, inicialmente con TIVEC, y luego se añadía pembrolizumab. Los datos del fase 1, con un número limitado de pacientes, 21, pues son muy positivos, con unas tasas de respuesta que están entre el 70 y el 62%. Y abajo lo que podemos ver son estudios de biopsias que se hicieron en estos pacientes, como pacientes, aquí en este primer diagrama, podemos ver cómo antes de iniciar el tratamiento, el rojo indica infiltración por células CD8, pues que podía ser bajo, pero después, en la semana 6 o en la semana 30, cuando hemos inyectado las lesiones con TIVEC y cuando hemos añadido pembrolizumab, inducimos una infiltración de los linfocitos CD8 y que esto en este estudio se ha traducido en respuestas en beneficio del tratamiento. Y esta gráfica de aquí viene con inmunofluorescencia, viene a significar lo mismo. Aquí lo que se mide es situación basal. A las 6 semanas el tumor está azul, que marca por S100, marcador de melanoma. En la semana 6 lo que empezamos a ver ya son verdes y rojos. Los verdes son los CD8 y el rojo es la expresión de PDL1. Y en semana 30, cuando ya además de TIVEC tenemos pembrolizumab, vemos todos estos colores que nos están diciendo pues, que ahí hemos convertido este tumor frío en un tumor inmunogénico y que se está dando una respuesta inmune citotóxica. Esta hipótesis y estos primeros resultados de este estudio fase 1 se han llevado a un estudio fase 3 que se cerró recientemente, en el que se administra TIVEC intralesional más pembrolizumab y se compara en primera línea de tratamiento con un placebo intralesional y pembrolizumab. Este estudio, pembrolizumab en monoterapia. Este estudio se cerró este año recientemente, pues se esperan los resultados de si esta estrategia pues, es una combinación pues, que tenga futuro y que nos aumente ese dintel, ese porcentaje de pacientes que se benefician del tratamiento. Otra de las estrategias que se está testando es el targeting de otra molécula checkpoint como es LAG3. LAG3 también es un regulador negativo que se expresa en los linfocitos T CD8 cuando ya están activados teniendo un efecto citotóxico en el microambiente tumoral, pero es como un marcador tardío. Esta molécula LAG3 interacciona con su ligando, sería el complejo de histocompatibilidad de clase 2 que se puede expresar en los linfocitos CD4 y en las células dendríticas. Entonces, si bloqueamos esta interacción, lo que vamos a favorecer es la proliferación, la activación y las respuestas de los linfocitos T, pero también la de otros grupos celulares como serían los CD4, las natural killer, que también van a contribuir al efecto citotóxico. Esto también se ha testado en un fase 1, en una cohorte de expansión, en 68 pacientes con melanoma que todos habían progresado anti-PD1 previo, y lo que podemos ver en el panel de la derecha es que el perfil de toxicidad pues, es bastante bueno.
toxicidades grado 3, grado 4 en torno al 10%, discontinuaciones del tratamiento del 4% y unas tasas de respuesta que están en torno al aquí 12%, 11,1 para toda la población, pero si intentamos enriquecer la población por la expresión de LAC3, que en este estudio es definido como más del 1%, podemos aumentar las respuestas al 18%. Y estas gráficas lo que nos dicen es que las respuestas son independientes de la expresión de PDL1. Este estudio se ha llevado a un fase 3, que es el que ahora se están abriendo sitios y hospitales a nivel internacional, incluido en España, y que quiere testar esta hipótesis, si anti-LAC3 más anti-PD1, en este caso nivolumab, es igual o es mejor que si hacemos tratamiento con nivolumab en monoterapia. Y este estudio está reclutando pacientes en primera línea de tratamiento. ¿Y qué otras combinaciones tenemos? También sabemos pues, que los inhibidores de BRAF-MEK, que es el otro gran cambio en el paradigma de tratamiento del melanoma metastásico BRAF mutado, pueden tener un efecto inmunomodulador. Existen bastantes datos en biopsias de pacientes pre y post tratamiento con inhibidores de BRAF que nos dicen que la inhibición de la vía de MAP kinasa puede favorecer la expresión de antígenos de melanoma, disminuir la expresión de citoquinas inmunosupresoras, aumentar la actividad y la infiltración de las células CD8 en el tumor por una activación paradójica de la vía MAP kinasa en estos linfocitos, mejorar la clonalidad de las células T, aumentar la expresión de PDL1 y una mayor expresión de moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor, que el efecto citotóxico de los inhibidores de BRAF en combinación nos va a liberar antígenos y que esto sumado al efecto positivo que puede haber en el microambiente tumoral, pues se podría aprovechar en combinación con inmunoterapia para hacer el tumor más susceptible al sistema inmune. Tenemos datos de ensayos fase 1 de tripletes de combinación, como por ejemplo en este caso de bemurafenib, cobimetinib en combinación con atezolizumab, número limitado de pacientes, pero como se ve en este gráfico en araña, o sea, la mayoría de los pacientes experimentan una respuesta al tratamiento, que está descrita en este caso en un 80%, y esto se ha acompañado pues, de estudios de biopsias pretratamiento y posttratamiento, intentando también demostrar cómo pretratamiento estos tumores estaban poco infiltrados por linfocitos y posttratamiento los vemos más azules o con más infiltrado de linfocitos CD8, y los números que hay en la parte baja de las gráficas quieren indicar el aumento en el número de la infiltración por CD8. Esto actualmente se está testando en estudios fase 2 y fase 3, tanto de Pembro en combinación con Dabratrame, Atezo en combinación con Bemu-Cobi o el estudio con BI del anti-PD1 de Novartis en combinación con Dabratrametinib. Todos esos estudios se han cerrado recientemente y se esperan los resultados en un futuro. La combinación de inhibidor de MEK y anti-PDL1 también se está testando en el paciente BRAF wild type. Tenemos datos preliminares de estudio fase 1 COVID-atezo multitumor. Estos serían los datos para paciente con melanoma metastásico, donde podemos ver respuestas objetivas tanto en pacientes BRAF mutados como en pacientes BRAF wild type, respuestas entre el 40 y el 50%, y también muestras de biopsias pre y post tratamiento demostrando una infiltración del tumor por linfocitos CD8, que tendremos que ver si esto se traduce a nivel clínico también en un aumento de la eficacia de estas estrategias. Actualmente hay un estudio abierto en población BRAF wild type que quiere testar esto, COVID-atezo, primera línea de tratamiento, versus pembrolizumab en pacientes con melanoma metastásico BRAF wild type. Y también es interesante testar esta hipótesis en pacientes que han progresado anti-PD1, pues que es una proporción de pacientes que tenemos en la consulta, y que se quieren testar una cohorte
en general, que sería para progresores anti-PD1, que sería la cohorte A, y una cohorte más específica donde se quiere diferenciar entre la resistencia primaria, mejor respuesta al tratamiento con anti-PD1 progresión, o resistencias secundarias, que ha habido algún tipo de respuesta o estabilización, pero el paciente finalmente progresa a anti-PD1. Otras estrategias que se están testando dentro del contexto de ensayo clínico sería progresión anti-PD1. ¿Qué pasa si añadimos ipilimumab, si combinamos anti-PD1 más anti-CTLA4? Datos muy limitados, en un número muy reducido de pacientes que se presentaron en ASCO de este año, tasas de respuesta del 45%, pero se refiere a 10 pacientes de 22. Veremos qué pasa con este tipo de estudios. En este estudio se ha adoptado una dosis de ipilimumab más baja de la que tiene el estudio de registro de IPI-NIVO para intentar disminuir la toxicidad de la combinación, pero mantener las respuestas y el beneficio en otros datos de eficacia. Y otras combinaciones que están en desarrollo a la progresión anti-PD1, solo brevemente, serían los agonistas de los Toll-like receptors, que ya se ha comentado antes, que son receptores de peligro. Los Toll-like receptors reconocen de manera fisiológica productos de bacterias o ácidos nucleicos de virus y de bacterias, y lo que hacen, estos receptores están en las células dendríticas y sus agonistas van a favorecer la maduración de las células dendríticas, la estimulación de una respuesta inmune, de respuestas de interferón, de citoquinas que van a atraer al microambiente tumoral células NK y células CD8, y esto se está estudiando en combinación con anti-PD1, en este caso pembrolizumab, con ipilimumab, que es otra estrategia interesante en pacientes que han progresado a anti-PD1. Otras combinaciones son el Nectar-214 con nivolumab en distintos tumores. El Nectar-214 es un agonista del receptor de la interleuquina 2, pues que ha sido modificado para favorecer la infiltración de nuevo de los tumores por CD8 con menos toxicidad o con no la toxicidad que está descrita para interleuquina 2. Resultados interesantes, va a haber un estudio fase 3 en melanoma combinado con nivolumab. Y por último, los inhibidores o moduladores epigenéticos, como serían los inhibidores de las histonas de acetilasas, como en este caso entinostat, que pueden tener también un efecto positivo sobre el microambiente tumoral, favoreciendo la expresión de moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor o de la expresión de antígenos, y que también se están testando dentro de estudios en fases tempranas. Por lo tanto, están en estudio y nos van a venir muchas combinaciones. Por ahora la que tenemos aprobada y disponible es la de ipi-nivo, que ha sido la primera en melanoma. Se están investigando activamente nuevas combinaciones con un amplio espectro de agentes que están actuando a distintos niveles del ciclo inmune, pero con los datos que tenemos, por ejemplo, de Paclitaxel y Pembro, pues es importante pues que todos los estudios de investigación y translacionales previos que nos hagan conocer mejor cómo funcionan estos fármacos, los cambios que producen el microambiente tumoral, para que podamos tener mayores éxitos con las combinaciones. Y con esto me gustaría finalizar. Muy bien, pues subís a la mesa.